Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a dar comienzo al trabajo práctico número 2 de Biología Humana. Para eso les voy a compartir pantalla. Ahora sí. Bueno, este trabajo práctico número 2 se llama La organización celular en el hombre, su estructura y función. Habíamos visto la clase pasada que una de las propiedades de la vida es que todo ser vivo está constituido por una o más células. Bueno, el estudio de la célula a lo largo de la historia lleva más de 300 años, y a lo largo del siglo XVIII y del siglo XIX se fue gestando lo que conocemos como teoría celular. Esta teoría celular tiene una serie de postulados que ahora se los voy a ir comentando, son los que tenemos acá en la placa. Y es, por un lado, la idea de que todos los seres vivos están compuestos por células. Entonces, todo ser vivo podrá ser unicelular o pluricelular según su constitución. Esa célula va a ser entonces la unidad estructural de la materia viva, y como les decía, una sola célula puede ser suficiente para constituir un organismo vivo. Es el caso, por ejemplo, de una bacteria, que es una célula procariota, o podría ser el caso de un hongo unicelular como las levaduras, que en este caso sería una célula eucariota. Para nosotros, los seres humanos, en realidad en el reino animal en general, somos todos organismos pluricelulares. El otro postulado dice que todos los seres vivos se originan a través de las células. Las células no surgen de manera espontánea, sino que proceden de otras anteriores. Otro postulado nos dice que todas las funciones vitales giran en torno a la célula o su entorno inmediato. La célula es la unidad fisiológica de vida, es decir, no es solo la unidad estructural, como nos plantea el punto 1, sino que además es la unidad funcional, porque en ella ocurren una serie de reacciones físicas y químicas que constituyen el metabolismo celular. La célula al mismo tiempo la consideramos un sistema abierto, ¿sí? Porque intercambia materia y energía con el medio, y porque la idea de sistema refiere a un conjunto de partes en interacción e interdependencia. Además, las células tienen el material hereditario y son, por esa razón, la unidad genética, es decir, que toda célula le transmite a sus células hijas la información genética o hereditaria. Bueno, los tipos celulares a grandes rasgos son dos: el de células procariotas, que son células más antiguas, de estructura relativamente más simple, más pequeña. Toda la diversidad de bacterias serían células procariotas. Mientras que las células eucariotas son un poco más complejas, en ellas vamos a encontrar de manera distintiva la presencia de un núcleo verdadero, y va a incluir a todos los reinos que quedan por fuera del reino de las bacterias somoneras, es decir, vegetales, animales, hongos y protistas. En términos generales siempre vamos a ver en los libros el modelo de célula vegetal y animal, pero bueno, hay otros modelos de células eucariotas, y nosotros en esta materia, por supuesto, vamos a hacer foco en la célula animal. Pero no está de más recordar cuáles son algunas diferencias que tienen las células procariotas respecto de las eucariotas. En una célula procariota nos vamos a encontrar con el material genético o molécula cromosómica única, en el citoplasma, ¿sí? No va a estar delimitado por una membrana que lo contenga, sino que por el contrario esta molécula de ADN está en el citoplasma. Tal vez se pueda hablar de una región nuclear o nucleoide, pero en general decimos que la molécula de ADN está en el citoplasma, y en ese citoplasma también encontramos macromoléculas, encontramos ribosomas, ¿sí? Y el citoplasma está limitado por la membrana citoplasmática y por fuera por la llamada pared celular. Además pueden estar estas estructuras como pilis, fimbrias y en algunos casos flagelos, sobre todo si es una bacteria en el medio acuático. En cambio, la célula eucariota, en este caso, como les decía, nos vamos a apoyar en una célula eucariota animal, porque tiene que ver con nuestro objeto de estudio en la materia biología humana. Entonces, esta célula eucariota va a tener, desde afuera hacia adentro, una membrana citoplasmática que la delimite, el citoplasma, después vamos a definir a qué llamamos citoplasma, una serie de organelas
incluida esta, hay muchos textos que mencionan al núcleo como una organela celular, y lo distintivo en esta célula eucariota es que el núcleo contiene el material genético o ADN que se va a organizar en unas estructuras que se llaman cromosomas. Por fuera del núcleo, en el citoplasma, como les decía, hay variedad de organelas, mitocondrias, aparato de Golgi, retículo endoplasmático liso y rugoso, centríolos, vacuolas, lisosomas, etc. Bueno, 3 partes básicas en una célula eucariota desde fuera hacia adentro. La membrana celular o citoplasmática, el citoplasma y, como les comentaba, el núcleo. En el citoplasma se encuentran las organelas, que son pequeños órganos internos, como ser las mitocondrias, el aparato de Golgi, los retículos, lisosomas. Vale aclarar que como somos organismos pluricelulares, cada parte de nuestro cuerpo está constituido por células eucariotas, pero según el tejido, las células pueden ser bien distintas, en tamaño, en forma y en función. Pero cuando hablamos de una organización o estructura básica, bueno, referimos a estas 3 partes. Si quieren les puedo dar algunos ejemplos para hacer referencia a tipos celulares. Una cosa es hablar de neuronas en el tejido nervioso, de células de la glía, otra cosa es hablar de glóbulos rojos, blancos y plaquetas en la sangre, otra cosa es hablar, por ejemplo, de las células de la piel. Es decir, en cada órgano o en cada sistema, las células van a adquirir una forma, un tamaño y una particularidad vinculada a su función. Por ejemplo, podemos tomar a la neurona como una célula eucariota especializada para recibir información, para analizar esa información y luego transmitirla a otras neuronas. Más allá de las neuronas, toda célula eucariota, como les dije, es un sistema abierto, es el elemento básico de todos los seres vivos, donde ocurren los procesos metabólicos para el mantenimiento y la perpetuación del organismo, y el metabolismo celular va a incluir a grandes rasgos procesos de síntesis o fabricación y procesos de degradación. Esto después, cuando veamos en la segunda parte de este TP2, el TP2 va a estar dividido en 2 partes, esta es la primera. En la segunda parte vamos a ver organelas, y justamente cuando analicemos sus funciones vamos a ver organelas que sintetizan productos y otras que degradan, por ejemplo. Y esta idea de la célula como estructura dinámica, por supuesto, ¿no? Porque nosotros solemos ver a las células dibujadas y las vemos como estáticas, pero en realidad la célula está en actividad de manera permanente. Bueno, esto refiere a la idea de metabolismo, que ya vamos a ver con organelas. Vamos a detenernos un poquito en la envoltura de la célula, que es la membrana citoplasmática. La membrana citoplasmática es al mismo tiempo un límite entre el interior de la célula y el exterior, pero al mismo tiempo un nexo, porque esa membrana va a favorecer la entrada y la salida de muchas sustancias. Incluso puede bloquear el ingreso de algunas sustancias. Por eso decimos que es una estructura de permeabilidad selectiva, porque de alguna manera elige aquello que entra y aquello que sale de la célula. Decimos que este modelo de membrana responde al nombre de mosaico fluido. ¿Qué quiere decir? Que la estructura de la membrana citoplasmática está constituida por diversidad de biomoléculas, predominantemente lípidos y proteínas, en menor cantidad de hidratos de carbono, y la idea de fluido refiere a que no es una estructura rígida, sino que es una estructura que tiene dinamismo interior. Sobre todo cuando pensamos en las interacciones entre estas biomoléculas. Podemos ver que la membrana está constituida por una bicapa lipídica. Elegí este dibujo porque es como que pudiéramos abrir de manera virtual estas 2 capas. Acá tenemos, ¿por qué bicapa lipídica? Bi es 2, entonces acá tenemos una capa de lípidos y acá tenemos otra capa de lípidos. Específicamente estos lípidos se llaman fosfolípidos. Y vamos a tener en las membranas celulares animales otro tipo de lípido en interacción que van a ser las moléculas de colesterol. Pero entre la bicapa lipídica vemos que aparecen como embutidas
una serie de proteínas que van a ser de distintos tipos. Ahora voy a continuar luego con otro esquema para que lo vean. Y vamos a encontrar en pequeña cantidad la presencia de hidratos de carbono. Esos hidratos de carbono los vamos a ver en la cara externa de la célula. En esta imagen tridimensional ustedes ven que la membrana es como una cáscara, tiene una cara externa que mira hacia afuera y una cara interna que mira hacia el interior o citoplasma celular. Entonces, en la cara externa es que nos vamos a encontrar a estos glúcidos que forman una estructura llamada glucocálix, que va a ser importante para la relación de estas células con otras células en el tejido. Acá volvemos a tener una imagen de la membrana, como una envoltura. Volvemos a ver la bicapa. En la bicapa vamos a ver entonces estos fosfolípidos, que acá les puse un dibujo para que vean una unidad, es esta cabecita, hidrofílica o afín al agua, y estas dos colitas hidrofóbicas o repelentes del agua. Esta estructura se ubica, ¿ven? Estas son las cabecitas hacia afuera y hacia el interior de la célula. Y las colas en la bicapa están como si fueran enfrentadas. Y en este gráfico, porque son todas modelizaciones, vamos a encontrarnos con las proteínas. Vamos a encontrarnos proteínas transmembranas que van a atravesar todo el espesor de la bicapa, y algunas proteínas que se van a llamar periféricas, porque van a estar solo mirando más hacia el interior o mirando más hacia el exterior. No la atraviesan necesariamente en todo su espesor. Y en esta cara externa vemos la presencia de el glucocálix asociado a las proteínas. Bien, esa membrana plasmática yo les dije que era al mismo tiempo nexo de comunicación entre el medio interno y el medio externo, y al mismo tiempo barrera, ¿no?, que iba a impedir el ingreso de algunas sustancias y moléculas. Por eso hablamos de una permeabilidad selectiva. Vamos a hablar a grandes rasgos de dos tipos de transporte, según requieran o no energía para movilizar a las moléculas. Hay un tipo de transporte que es el pasivo, que no va a usar energía y las moléculas se van a mover en favor del gradiente de concentración, o a favor del gradiente de concentración. ¿Qué significa esto? Que las moléculas se van a mover desde donde están más concentradas a donde están menos concentradas. Y en este transporte pasivo vamos a encontrar dos tipos de difusión. Una difusión simple, cuando, después en la segunda placa les voy a mostrar gráficamente por dónde pasan en la membrana, pero por ahora les digo que en la difusión simple las sustancias atraviesan la bicapa lipídica, sin usar energía, como es el caso predominantemente del agua, del oxígeno, del dióxido de carbono. El transporte particular de las moléculas de agua también lo van a encontrar con el nombre de ósmosis, que es sinónimo de difusión simple del agua. Y la difusión facilitada es cuando la molécula se puede mover a favor del gradiente de concentración, pero no a través de la bicapa lipídica, porque no es soluble en lípidos, entonces va a necesitar algún canal proteico. Vieron las proteínas de membrana que les mostraba en el gráfico, van a tener que ingresar por ahí. Es el caso de los iones de sodio, de potasio, por ejemplo, ¿no? O el caso de monosacáridos, aminoácidos, que necesitan ingresar por estas proteínas. Insisto, si estamos en el contexto del transporte pasivo, es a favor del gradiente de concentración y sin consumo de energía. A veces la célula necesita incorporar moléculas o sustancias que están menos concentradas, por ejemplo, afuera que adentro, y así todo necesita ingresarlas. Bueno, en esos casos, la célula va a tener que usar energía y va a tener que usar proteínas intermediarias de la membrana. Entonces, cuando se mueven las moléculas en contra del gradiente de concentración y utilizando energía, hablamos en este caso de transporte activo. Es el caso de las bombas, ¿no? Bombas de sodio-potasio, bombas de hidrógeno. Bueno, la de sodio-potasio la vamos a estudiar más adelante. Esto llevado al gráfico sería la difusión simple, porque las moléculas van de donde están más concentradas a menos concentradas a través de la bicapa. La difusión facilitada, porque las moléculas van de donde están más concentradas a menos concentradas, pero usando proteínas, canal, transportadoras.
Y acá, veamos el sentido de la flecha, las moléculas para el transporte activo se mueven de donde están menos concentradas a donde están más concentradas, usando también proteínas transportadoras y, por supuesto, energía. Entonces acá tenemos 2 casos de transporte pasivo y un caso de transporte activo. Y vamos a agregar un tipo de transporte que es el transporte en masa o en vesículas. La membrana, como la estudiamos en las placas anteriores, tiene la capacidad de poder englobar sustancias que se encuentran por fuera de las células en un proceso que se llama endocitosis. Entonces, la célula a través de su membrana va a poder englobar alguna sustancia sólida, vamos a hablar ahí de fagocitosis, o alguna sustancia líquida, vamos a hablar ahí de pinocitosis. Entonces, envuelve la sustancia, la membrana, y la introduce dentro de una vesícula, que es un desprendimiento de la propia membrana. En el camino contrario, muchas veces las células desde el interior necesitan exportar sustancias, lo vamos a ver con neurotransmisores y con algunas hormonas, y ese proceso, que se va a llamar exocitosis, porque exo es hacia afuera de la célula, va a ser que vesículas que tienen almacenados, vamos a suponer, un neurotransmisor, se fusionan con la membrana y liberan su interior, o sea, el producto que quieren liberar, al medio exterior. Y un poco respondiendo a cómo están planteadas las preguntas, en el trabajo práctico 2 voy a aclararles la diferencia entre citosol y citoplasma. El citosol también se lo llama hialoplasma o matriz citoplasmática, y es el medio líquido interno del citoplasma. El citosol llena todos los espacios por fuera de los organelos. Sería el medio acuoso. Tiene un 85% de agua, pero también tiene disueltas pequeñas sustancias como aminoácidos, glucosa, ATP, y sustancias inorgánicas como iones, sales, etc. Ahora, cuando hablamos de citoplasma, hablamos del citosol y de las organelas. Es decir, todo lo que se encuentra por dentro de la membrana citoplasmática y por fuera de la envoltura nuclear. En eucariotas, como les dije, el citoplasma incluye a las organelas, muchas de ellas limitadas por membrana, que están suspendidas en el citosol. Bueno, como les comentaba, esta sería la primera parte del trabajo práctico número 2. Y luego haremos un cierre de esta primera parte, y luego abordaremos a partir de la pregunta 5 del trabajo práctico a la 9 en otro trabajo práctico.